Si queréis decir alguna cosa, para los nuevos decimos que al principio quitamos los altavoces, o sea, quitamos los micrófonos para que yo pueda hablar, para que yo pueda comentar alguna cosa. Y si alguien quiere hablar, que pida paso, que levante la mano o que incluso en el chat pueda hablar, ¿vale? Así de bote pronto. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Cómo ha ido estas 3 semanas? ¿Qué os han parecido? ¿Cómo os sentís? ¿Alguna cosa que queráis decir? ¿Habéis puesto en marcha algo de lo que hemos estado hablando? ¿O habéis puesto alguna de las cosas que hemos estado comentando? ¿La habéis puesto en funcionamiento? ¿No ha funcionado? ¿Si os ha funcionado? A ver, es que me da pena que estáis hablando. A ver, yo no contesto porque me apunté y la semana pasada se me pasó por completo y las otras 2 veces no he podido porque he estado trabajando y no he podido. Entonces sí que me recibí el correo con los audios de las otras charlas y quiero verlas, pero no he podido. Entonces no puedo hablar, no puedo poner nada en funcionamiento, no te puedo contestar. Me da Pero penica estar ahí que no no has, contesta a nadie. no has escuchado ninguna de las sesiones. Nada, ninguna. Me he metido hoy, pero es que no he podido. Trabajé ayer, salí esta mañana y no he podido, la verdad. Vale, vale. Pues ten presente Lo una siento, cosa. No, no, voy no. retrasada. ¿Qué va? Al contrario, si la semana que viene te incorporas y has podido escuchar algo, sí me gustaría que alguna frase con la que tú te quedarías de las 3 charlas o de la una charla que escuches, ¿vale? Que lo tengas Vale, presente. correcto. Ok, Gracias, pues te Toñi. espero. Nieves dice que sí, que está aprendiendo y De nada. que está poniendo en marcha todo lo que estamos hablando, sobre todo la corresponsabilidad, ¿vale? Sí, indicaros una cosa, es importante que conforme vayan siendo mayores, cuanto más responsabilidades tengan, cuanto más carga tengan ellos, mucho mejor para nosotros los padres, ¿vale? En ese sentido es importante que ellos sepan que tienen que tener unas determinadas responsabilidades. Y su única responsabilidad no son los estudios. Eso es otra cosa que también iremos hablando y lo comentaba en otra charla esta tarde, que es importante que los chicos y las chicas se vayan haciendo responsables no solamente de sus estudios, que es muy importante, sino también de la carga un poco y de la organización doméstica, ¿vale? Ok, pues creo que María Sousa quería hablar algo. Cristina dice que le está funcionando el explicarle las consecuencias para acostarse a una hora coherente. Ok, bueno, os mandaré un pequeño documento, tal vez a través del correo y a través del WhatsApp, para que diferenciemos también entre castigo y consecuencia. Es importante diferenciar entre castigo y consecuencia porque un castigo normalmente se produce de una manera alterada, cuando la emoción está ya a flor de pie. Cuando ya me he cabreado, me he enfadado, Esta tarde no sale, ya no... Te quito la... Ya... ¿Vale? Entonces, normalmente el castigo se produce cuando estamos muy enfadados, muy cabreados. Con lo cual, no es que no sea efectivo, sino que los chicos y las chicas lo que se manejan son con emociones y lo que le estamos dando en ese momento son emociones. La consecuencia suele ser anticipar. Anticipar significa ir por delante, es decir, si mi hijo adolescente está viniendo ya 2 fines de semana, media hora más tarde de la cuenta, al tercer fin de semana le planteo, oye, si este fin de semana vuelve a ocurrir lo mismo, estas van a ser las consecuencias. De tal forma que él tiene toda una semana para pensar si va a llegar temprano, va a llegar tarde o no va a llegar. ¿Me explico? Cuando anticipamos lo que puede ocurrir, lo vamos a llamar consecuencia. Y luego una consecuencia es algo natural, que sucede o que pasa. Que no ocurre cuando salimos a la calle, está así chipi chipi y no nos llevamos el paraguas. Porque lo más probable es que al ratico, a los 20 minutos, a los 15 minutos, empiece a llover y me moje. Eso es una consecuencia, es algo natural de hacer algo. Entonces, para que sea algo natural, lo comentábamos la semana pasada, ¿no? El hecho de decirle a los chicos, oye, si tú no tomas medidas, las tengo que tomar yo. Y cuando las tomo yo como padre, hay veces que no te gustan. Entonces, eso va a ser una consecuencia, algo natural de un acto o una acción.
En ese sentido no tenemos que alterarnos ni ponernos tan nerviosos, ¿vale? Vale, me encanta leerte, Ramona. Sí, hablábamos también la semana pasada que el tema del confinamiento está siendo un punto de inflexión, ¿vale? En ese sentido, sí lo que quiero decir es que tengamos en cuenta que este confinamiento, que por cierto, bueno, posiblemente las próximas semanas volvamos un poco a confinarnos, dependiendo de cómo vaya esta situación. Este confinamiento es algo temporal, ¿vale? Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Lo que ocurre es que no sabemos si va a durar un mes, 2 meses, 3 meses o va a durar más tiempo. ¿Qué es lo que significa esto? Que no nos tenemos que agobiar con lo que está pasando hasta ahora, hasta el momento, y que hayan normas o hayan hábitos que vayan perdiendo nuestros hijos. Porque se pueden ir recuperando. Se pueden ir recuperando durante el confinamiento y cuando acabe este confinamiento. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hoy en día, pues los chicos están mucho más tiempo que antes del confinamiento en las pantallas. Pero es natural y es normal. Están haciendo los deberes a través de las pantallas, están recibiendo los trabajos a través de las pantallas y también les dedica mucho más tiempo a los videojuegos, a ver vídeos, a cualquier cosa, porque evidentemente no tienen actividades o no tienen las mismas actividades dentro de casa que cuando podían salir. ¿Qué es lo que ocurre? Que también dentro de casa hay que fomentarle, que hagan otras actividades, no solamente estar con las pantallas. Y ahí es donde voy hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar del tema de las adicciones y no de las adicciones solamente del consumo de sustancias. Lo que nos vamos a centrar en la adolescencia y preadolescencia. ¿Qué etapa ocupa la adolescencia? Normalmente la adolescencia suele ocupar entre los 12 años y los 20, 25, 30, 40, dependiendo, ¿no?, de si hay cierta independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos a hombres ya con 30 años que están en plena adolescencia o que parece que tienen 17 años. ¿Por qué? Porque no han salido de casa, porque no han tomado decisiones, porque dependen todavía de casa. Y podemos hablar de esa adolescencia como el paréntesis o el impasse en el que pasan de ser niños a que toman sus decisiones y de alguna forma, pues bueno, ya tienen su propia independencia. Pero vemos en las últimas décadas que la adolescencia y preadolescencia está bajando más en la edad. Nos encontramos con chicos con 9 años, con 10 años, con 11 años que se encuentran ya con la preadolescencia y que eso supone un reto un poco para los padres. Yo voy a empezar a hablar de esa etapa, ¿vale? Voy a compartiros una pantalla. Para mí durante mucho tiempo la adolescencia ha sido esto. Simplemente un acúmulo de situaciones que provocan que el adolescente, el niño, pase de la edad infantil a la edad adulta. Pero si veis, a mí me gustó mucho esta diapositiva, aunque viene por ejemplo el servicio militar, que ahora ya no está. Pero es una etapa en la que los chicos viven mucha inestabilidad. Tanto a nivel individual, tanto a nivel físico, a nivel psicológico y sobre todo a nivel social. Esa inestabilidad ya es difícil que la gestionen los chicos. Ya es complicado que la gestionen los chicos. Cuanto más cuando tenemos un adolescente, dos adolescentes o incluso tres adolescentes, uno con 11 años, que empieza ya la preadolescencia, otro con 14 y otro con 17. Pues imaginaros cómo es esa casa, ¿vale? Donde las hormonas van fluyendo, donde van saltando de estado de ánimo en estado de ánimo y de alguna forma es difícil gestionar. Bien, yo quiero resaltar que es difícil de gestionar incluso para ellos. ¿Por qué? Porque a nivel emocional están teniendo muchos cambios. Lo mismo están llorando por la mañana que por la tarde se están a carcajadas con los amigos. Lo mismo al mediodía están enfadados y cabreados por cualquier cosa o cualquier tontería que a la media hora han cambiado totalmente de su actitud. ¿Qué ocurre? Que hay mucha variación. Y eso es lo que vamos a ver también en las adicciones. En una adicción pues se ve cuáles son las señales de alarma, que puede ser la irritabilidad, los cambios de humor, el aislamiento, la soledad. Bueno, son características de la adicción que también son muy similares a la adolescencia. ¿Por qué? Porque si vemos en la adolescencia están pasando esta etapa, están pasando esta fase
que, bueno, cambian de primaria a secundaria, donde la actitud de los profesores y del centro escolar es totalmente diferente. Pasan de un ámbito semifamiliar a un ámbito puramente académico, en el que, bueno, son alumnos, evidentemente, pero, bueno, cada profesor pues da las clases de su manera y a su forma, y hay mucha diferencia, ¿no? En primaria, más cercano, más comunicativo, más... Bueno, se puede contar un poco más con los profesores, o los alumnos pueden contar más con los profesores, porque además los conocen de que son pequeños. Pero llegan al instituto y es totalmente, pues bueno, 300 alumnos, 400 alumnos, 500 alumnos, en el que de alguna manera es difícil gestionar. Bien, ¿cuál es otro punto importante de la adolescencia? De que pasamos la familia a ser un segundo plano, donde los iguales pasan a ser el primer plano y lo más importante para nuestros adolescentes. Y eso significa que la autoridad que tenemos los padres o que teníamos los padres empieza a difuminarse. No a perderse, porque yo creo que si nosotros les enseñamos desde que son pequeños, 3 años, 6 años, 9 años, 12 años, a que tienen que tener un cierto respeto para los padres, aunque en la adolescencia hay momentos en los que desaparece, sí que vuelve a aparecer ese respeto, ¿vale? Yo siempre digo a los padres que un termómetro fundamental para saber si lo estamos haciendo bien es cuando nos dicen por la calle, uff, tu hijo es un encanto, ostras, tu hija se ha quedado esta tarde, qué maravillosa, y mira, me ha recogido la mesa, me ha puesto esto, me ha puesto lo otro. Nosotros nos quedamos, ¿estás hablando de mi hijo o estás hablando de otro, no? Porque nos quedamos muchas veces extrañados. Pero es importante que si eso nos lo dice un amigo, un familiar, es porque no estamos haciendo las cosas del todo mal. Y porque de alguna forma esos valores y esas normas que nosotros le estamos transmitiendo se les está quedando. ¿Qué ocurre? Que cuando tienen 16, 17, 18 años parece como que un ordenador que se resetea. Se le olvida hacer su habitación, se le olvida hacer la cama, se le olvida quitar la mesa. Ostras, si era un crío que no me contestaba y ahora me contesta. En esa edad, en la adolescencia, parece que pierden todo lo que ha aprendido. Yo considero que si hay unos valores fuertes, unos valores importantes y hay unos valores que le hemos transmitido desde el cariño y el afecto, esos valores van a aparecer. Pues cuando tenga 20 años, 21, 25, esperemos que no sea más tarde de esos 25 años. Pero que sí es importante que si nosotros hemos trasladado unos determinados valores, esos valores van a aparecer, ¿vale? Por tanto, tenemos que partir de que la adolescencia es un puro inestabilidad a nivel emocional, a nivel físico y no digamos a nivel social. Al principio, cuando son más pequeños, 11, 12 años, empiezan a juntarse por pandillas, ¿vale? Los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y poco a poco se van entremezclando esas relaciones, de tal manera que hoy ya con 13, 14, 15 años, incluso, bueno, más pequeños, hay relaciones de pareja que muchas veces nos llegan a sorprender, ¿no? Como decir, bueno, si tiene 11 años, vale, es que en nuestra época, hasta los 17, 18 años, no manteníamos esas relaciones. Pero hoy en día los chicos pues ya empiezan en secundaria, pues con 12 años, 13 años, 14 años a tener sus relaciones. Eso implica que además de los iguales, hay otra persona, otra pareja que está influyendo también en nuestro hijo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo lo tenemos que tener en cuenta no para controlar, sino que para supervisar. Y esa es una idea que sí quiero que por lo menos esta tarde quede clara. ¿Qué es controlar? ¿Dónde has estado? ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? Yo he ido al parque y tú no estabas en el parque, pero si me has dicho que ibas a estar en tal sitio, ¿y dónde? Eso es controlar. Es como la sensación de que cuando llegan de la calle le ponemos un foco y empezamos a... ¿Vale? ¿Qué intención tenemos con eso? Es controlar a nuestro hijo, saber dónde está, pero no informarnos. Supervisar es lo contrario. Lo contrario significa preguntarle, oye, ¿cómo te ha ido esta tarde? Oye, ¿te has divertido? Oye, ¿te lo has pasado bien? Y dejar un espacio para que nuestros hijos adolescentes nos puedan contar. Si yo le meto muchas preguntas una detrás de otra,
no le voy a escuchar. Lo único que quiero es que me conteste a todo lo que le estoy preguntando. Pero si yo pregunto y dejo un espacio para escuchar, lo que estamos aprendiendo, lo que le estamos enseñando a nuestro hijo es que a mí me interesa lo que tú me digas, no lo que yo quiero saber. Lo digo todo esto porque cuando sospechamos de una posible adicción, empezamos a bombardearle. ¿Quién son tus amigos? Pero eso me han dicho que no son buenas personas, pero eso me han dicho que... Y cuando tratamos de controlarlo y de mantener ese tipo de actitud, estamos fallando en ese sentido. Lo que vamos a hacer es que ellos mismos se aíslen y se bloqueen, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que necesitan nuestros adolescentes? Primero, que les escuchemos. Y para escucharles tenemos que dejar de hablar nosotros. ¿Os acordáis que en una de las sesiones os decía que cuando son pequeños les solemos poner pocos límites, de tal forma que cuando pasan a la adolescencia tienen muchos límites? Y yo os decía, es más importante que cuando son pequeños no habléis tanto con ellos, no reflexionéis tanto con ellos, no les deis tantas explicaciones, pero cuando tienen 12 años, 14 años, 16 años, seáis capaces de hablar con ellos. Pero para hablar tenemos que escuchar. Y ya dice un proverbio que nos dieron 2 orejas y una boca para escuchar más que hablar. Y en ese sentido los padres, cuando entran los hijos a la adolescencia, se nos va la fuerza por la boca, ¿vale? Y eso os lo digo a todos. Bien, otra cosa que necesitan, que le orientemos. Que le orientemos no significa que le digamos lo que tienen que hacer, ¿vale? Orientarle es darle nuestra opinión de lo que ocurre. Me parece que veíamos un vídeo de que estaban en una conversación padre e hijo en la mesa y el hijo preguntaba, no sé si ser abogado o ser empresario. Y los padres le decían, oye, las dos cosas están bien. Mira, ve una cosa y mira otra. Eso es orientar. Es dejarle la oportunidad a que puedan elegir. Y que ellos tengan que buscar esas soluciones a lo que han tomado esa decisión. ¿Qué significa orientar? Es abrir el abanico y decirle todo esto es lo que tienen la oportunidad de hacer. Mira, ves qué es lo que quieres hacer. Llega un punto en el que tercero o cuarto de la ESO, los chicos tienen que tomar una decisión. Y muchos padres se empeñan en que nuestros hijos vayan a bachiller. Venga, bachiller, venga, bachiller, venga, bachiller. Pero si nuestro hijo ya ha demostrado su capacidad de concentración, su capacidad de atención, su capacidad de que no le gustan los estudios, no voy a centrarme en que haga bachiller. Voy a abrirle todo un abanico de decir, tienes grado medio, tienes grado superior, tienes bachiller, y oye, te puedes empezar a trabajar en un sitio donde te sirvas de aprendiz, donde sirvas de esto. Eso es orientar. Orientar es abrir el abanico para que ellos tomen una decisión. Otra cosa que necesitan es que nosotros compartamos. Y en este sentido no significa que compartamos cosas como que te tienes que venir todos los domingos a ver a la abuela. No, pensar que nuestros hijos también, su parte importante es los iguales. Van a preferir irse con sus iguales a irse a casa de la abuela. O irse con la familia a hacer ¿vale? Una vez al mes es posible, pero no todos los fines de semana o no todos los domingos. Y otra cosa muy importante es que somos modelos. Tenemos que ser coherentes con nuestra conducta y nuestra actitud. Y aquí hablo del tema de las adicciones. Es decir, no le podemos estar diciendo a nuestros hijos, oye, no consumas cuando yo tengo un cigarro en la boca. Oye, no le puedo estar diciendo a mi hijo, oye, déjate el móvil cuando yo estoy cada 2 por 3 utilizando el móvil. Quiero decir, tenemos que ser un poco coherentes. No significa que dejemos de fumar o que dejemos de utilizar el móvil, pero sí transmitirle a nuestro hijo que si yo quiero que te controle es porque yo me controlo. Porque yo soy capaz, como decíamos la semana pasada, de aparcar el móvil a un sitio. ¿Por qué digo todo esto? Porque es fundamental en esta época favorecer el diálogo y la comunicación. Eso va a ser el mejor predictor o mecanismo de prevención para cualquier tipo de adicción. Sobre todo que en el momento en que necesiten ayuda nos tengan a nosotros, que podamos estar presentes, ¿vale? ¿Qué es lo que piden ellos?
que se les tome en serio, que no se les sermonee, que no estemos continuamente preguntándole, indagándole, que tienen su propia intimidad. Y otra de las cosas es que nos interesemos por ello. Aquí hago un pequeño alto. ¿Por qué os suelto todo este rollo? Porque mirad, cuando hablamos de adicciones, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Madre mía, que mi hijo, tengo que llevar cuidado, tengo que protegerlo, no quiero que, no, ¿vale? Madre mía, si nos enteramos que, por ejemplo, mi hijo empieza a fumar porro. Ostras, pero ¿con qué gente va? Esto no puede ser, tengo que empezar a cortarlo, pero yo me tengo que enterar. Y hay padres y madres que nos vamos detrás de los hijos, los dejamos en vergüenza y en ridículo delante de todos sus compañeros porque se ha metido el porro en la boca y le ha pegado una cala. ¿Me estoy explicando? ¿Se está entendiendo? Menos mal que Ana me hace así con la cabeza. Vale. Ok. Entonces, cuando hablamos de adicciones, el primer punto que tenemos que tener en cuenta es que si abrimos una apertura, una disposición a hablar con nuestros hijos no lo van a comentar todo, no lo van a hablar todo. Ahora, si pretendo controlarlo y pretendo saber lo que hace y prohibirle, lo que estoy generando es todo el efecto contrario. Me parece que lo hablábamos también la semana pasada. Solo falta que tú le digas a tu hijo, oye, esa chica no me gusta, no vayas con ella, o ese chico no me gusta, no vayas con él, para que tu hija tenga, o tú tengas tu yerno y tu nuera, la que no te gusta. Cuanto más le prohibimos a un adolescente, más va a llevar la contraria. ¿Por qué? Porque es su fin, es su naturaleza. Es algo que de alguna forma ellos están buscando su independencia y nosotros los estamos arrastrando hacia la familia. Ellos están buscando su autonomía y su personalidad y nosotros le estamos diciendo cómo tienen que ser. Entonces, en ese sentido, vamos a dejarle esa libertad y vamos a ofrecernos. No hay cosa más bonita que nuestro hijo nos diga, oye, pues he estado con esta chica, o mira, me he fumado un porrico, o mira, me he bebido un cubata, o mira, ¿para qué? Porque eso denota confianza en los padres. En el momento en que los hijos empiezan a alejarse y a no contarnos su historia, es porque están perdiendo la confianza en nosotros. Por tanto, cuando pase eso, vamos a mirarnos nosotros. ¿Qué estoy haciendo para que mi hijo no me cuente su historia? Por mucho que nosotros le estemos diciendo y le estemos controlando, no vamos a poder controlarlo todo. Muy bien, sigo con la presentación. Vamos a las características de la adicción. Cualquier adicción tiene unos conceptos básicos. Y ya los comentábamos ayer, un poco sobre el miércoles pasado, sobre el tema de las adicciones a las pantallas. Hay unos conceptos que tenemos que tener claros, como son la dependencia, la tolerancia y el síndrome de abstinencia. Si tenéis dudas de cualquiera de estos conceptos, los podemos profundizar y podemos hablar. Pero ¿qué significa esto? Que cualquier acción puede provocar un síndrome de abstinencia. O cualquier acción puede provocar una dependencia. Y no me estoy refiriendo solamente al consumo de una sustancia. No me estoy refiriendo ni a la cocaína, ni a los porros, ¿vale? Muchos de nosotros somos adictos al trabajo. Muchos de nosotros somos adictos al deporte. Muchos de nosotros podemos ser adictos a cualquier cosa que nos provoque una determinada recompensa. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo que sí es, tenemos que tener claro que hay determinadas conductas que también nos generan dependencia, tolerancia y síndrome de abstinencia. Por eso la semana pasada hablábamos de las adicciones a las pantallas y esta semana queríamos abrirlo un poco a todo. Cuando hablamos de adicciones enseguida pensamos en los porros, en la cocaína, en la heroína, en el crack, en la María, en cualquier tipo de sustancia. Pero tener en cuenta que también determinadas acciones provocan esos síntomas, ¿vale? ¿Cuándo sabemos que tenemos una determinada adicción? Cuando hay también alteración emocional, cuando hay cambios de humor, cuando de alguna forma ahora estoy bien y ahora estoy mal, ¿vale? Eso se ve mucho
cuando los chicos están adictos a las pantallas o hay un abuso de las pantallas. Necesitan continuamente estar conectados, mirar el móvil, jugar a los videojuegos o cualquier cosa. Hay una alteración en sus emociones que incluso le impide a tener una vida normal. Si os dais cuenta, por ejemplo, eso ocurre cuando empezamos con el consumo de cannabis, en el que poco a poco hay una determinada alteración emocional en cuanto que necesito consumir más, necesito estar más con los amigos, necesito estar más en ese ambiente y genera también un cierto nerviosismo y en algunos puntos y en algunos momentos incluso agresividad. ¿Cuándo yo puedo detectar que mi hijo tiene un abuso de una sustancia o de cualquier adicción, ¿no? Incluso el de las pantallas? Pues cuando se pone nervioso y cuando se pone agresivo. Cuando le quito la tablet o le quito y se muestra agresivo. Cuando llega por la tarde con los ojos rojos y le comento cualquier cosa y se pone agresivo. Esa primera síntoma son signos de que es posible que tenga una determinada adicción. Si os fijáis en cualquiera de estos tres ejemplos, la alteración emocional, el nerviosismo y la agresividad y los cambios de humor, viene representado cualquier adolescente. Por eso muchas veces os digo, llevad cuidado, porque a lo mejor simplemente tu hijo está nervioso y tiene unos cambios de humor porque es adolescente, no porque esté consumiendo nada. Simplemente porque cualquier adolescente, como he enseñado en el mapa, tiene determinadas alteraciones físicas por la hormona, por los neurotransmisores, por todo lo que le está pasando a un adolescente que evidentemente le va a afectar. Por tanto, si vuestro hijo o vuestra hija se pone nervioso y se pone alterado, no estéis ya pensando en que mi hijo, ¿vale?, es adicto a algo. Simplemente quiero que veáis que muchas veces se comparan o se asimilan las características del adolescente con las características de tener una adicción. Bien, otro punto importante es la necesidad de consumo. De consumo de pantalla, de consumo de estar con los amigos, de consumo del trabajo, del consumo de hacer deporte. Hay gente que no puede estar un día sin dejar de hacer deporte o de estar 1 hora, 2 horas, 3 horas en el gimnasio, ¿vale? Eso ya genera una dependencia, esa necesidad de consumir ese comportamiento y esa sustancia. Evidentemente, si estamos hablando del tabaco, pues los que sois fumadores, pues lo notaréis. Y esa necesidad de consumir. Y cuando no lo hacéis, os ponéis nerviosos y os alteráis. Sí, Ana, sí te estoy viendo. Es lógico, porque fijaros, pero no quiero que nos centremos solamente en las sustancias, pero las sustancias es muy evidente. Las sustancias tienen mecanismos para engancharnos, ¿vale? Pues el tabaco por el tema de la nicotina, todas las sustancias que tiene el tabaco, el alcohol exactamente igual, el consumo del cannabis evidentemente empiezan poco a poco y cada vez necesitan más para tener los mismos efectos o poder encontrarse mejor, ¿vale? Los que habéis tenido alguna adicción o los que tenéis alguna adicción, si recordáis el primer cigarro, el primer porro o el primera borrachera, no fue agradable. Porque eso es otra cosa. Lo que hace adicto a estas sustancias también es el entorno social. Lo que provoca que sigamos consumiendo, por lo menos al inicio, es el entorno social. Nadie empieza a fumar solo, nadie empieza a consumir solo. Incluso las pantallas y los videojuegos no se practican solo al principio. Luego sí, ¿vale? Luego soy capaz de hacer la apuesta online. ¿Cuántos chicos de 16, 17 años que no deben de entrar a estos sitios de apuestas empiezan a entrar con chicos de 18, 19 años? Claro, ellos dicen que no están consumiendo ese tipo de cosas, pero evidentemente el de 18, 19 años que lo está invitando, pues tiene un efecto sobre el chico de 16, 17 años. Si os dais cuenta, por ejemplo, en muchos juegos ya hay mecanismos que para cuando lleguen a los 18, 20, 25 años haya una determinada enganche, hay una determinada adicción.
Si os acordáis lo que decía la psiquiatra la semana pasada, comentaba que las redes sociales se habían inventado para generar adicción, para que estuviésemos cuanto más tiempo y más gente enganchada a estos procesos. Es decir, no solamente produce adicción lo que son los porros ni lo que son un tipo de sustancias, sino hay comportamientos que también provocan adicción. El 6, como os decía, el consumo siempre se hace en grupo. ¿Qué significa esto? Que hay mucha presión de grupo. Y en un chico que está creciendo y que está madurando intelectualmente, emocionalmente y físicamente, lo que le digan sus compañeros va a ser más importante que lo que le digamos los padres. De hecho, muchas veces se lo decimos. Le estás haciendo más caso a tus amigos que yo. Y nosotros queriendo llevar razón. Es que nosotros tenemos 40, 50 y más años y nuestro hijo evidentemente con quien se va a relacionar y con quien va a estar es con los chicos y chicas de 15, 16, 17 años. Aunque estén equivocados esos chicos de 16, 17 e incluso 20 años, le va a hacer mucho más caso. Y nosotros nos empeñamos en que te estás equivocando, es que tienes que hacer lo que yo te diga, es que... Vamos a ver, hay una diferencia intergeneracional que no vamos a cubrir nosotros. Nuestro trabajo como padre, darle unos valores importantes, darle una responsabilidad y darle una capacitación. Todo lo demás lo tienen que ir viendo, valorando y bregando ellos en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que en estas edades la presión de grupo es muy importante. Hacen cosas que de manera individual en ningún momento haría. Hacen cosas que la hacen por caer bien, por estar bien, porque simplemente tener un determinado reconocimiento. Si yo como padre he hecho bien mi trabajo y he estado reconociendo a mi hijo por lo que es, va a tener una fuerte autoestima. Y eso va a generar que va a superar esa presión de grupo. Si yo a mi hijo le enseño determinada responsabilidad, cuando él tome una decisión, sea sí o sea no, va a ser capaz de asumir las consecuencias de esa decisión. Así es la mejor manera de evitar o solventar o superar la presión de grupo. Sin embargo, nosotros estamos empeñados en que no, que tienes que decir que no, es que no te tienes que ir con esos amigos, es que no te quiero ver. Vamos a ver, ellos están buscando su sitio. Si su sitio, en su mayoría de amigos, que también suele ocurrir esto, que empiezan a consumir uno, dos, tres, enseguida empiezan a consumir todo el grupo. Y nosotros le decimos, no, es que tienes que ser tú, es que tienes que tener tu personalidad. Ya, pero si la mayoría de sus amigos están consumiendo, ellos también van a consumir. Aunque sea solamente para probar, eso también lo comentaremos. Bien, otra cosa que nos da o que nos damos cuenta de que están consumiendo es cuando aparecen las mentiras y aparecen las ocultaciones. Cuando el chico, después de ir en grupo a esa sala de apuestas, empieza a ir solo. Y empieza a decirle a sus amigos, oye, ¿dónde has estado? Ah, pues he estado dándome un paseo, he estado dando... ¿Vale? Los chicos saben que lo están haciendo mal, pero sin embargo tratan de ocultarlo a sus padres, incluso a sus amigos, o a su novia o a su novio, porque saben que es vergonzoso. Pero en ese momento ya están sobrepasando del uso que pueden hacer de eso al abuso y posiblemente a la dependencia. ¿Cuándo se genera la dependencia? Cuando ya empieza a consumir solo, ya no puede estar sin echar moneda en las apuestas, sin hacer apuestas, ¿vale? Y ya hay mecanismos para hacerlo desde casa incluso. Que tengo que decir también que en este confinamiento se han disparado todos los problemas de adicciones por ese tipo de cosas, porque es muy fácil hacerlo todo desde casa, ¿vale? Y la última característica es la compulsividad y el no poder controlar. Esto lo comentábamos también con las pantallas. El chico que dice, yo a las 11 lo dejo, no juego más, no tal, y son las 11:30, las 12, la 1 y siguen jugando, ¿vale? Pues esa falta de control nos da una idea de que se está produciendo una determinada adicción. ¿Qué hacer o cómo hacer para intentarlos o intentar comprenderlos cuando tú les preguntas algo y solo se limitan a no dar explicaciones y a callarse? No te dicen pero ni media.
Gracias, Javier, porque me parece que es algo que es importante y que a veces no tenemos en cuenta. Un chico de 15, 16, 17 años no tiene 9, ni tiene 10, ni tiene 11. Tú al chico de 9 años le puedes pedir explicaciones y le puedes decir, porque además te van a explicar y te van a decir. Pero un chico de 15, 16 años no te va a explicar, y menos si sabe que está haciendo las cosas mal, ¿vale? Pero aunque la estés haciendo bien, los chicos buscan su propia independencia y buscan su propia autonomía en este sentido. Entonces hay cosas que no nos quieren contar a los padres. Tenemos que respetar ese espacio. Yo te propongo y os propongo una idea que la lleváis en marcha. Y es la de, oye, sé que te sientes triste, sé que te sientes mal, sé que bueno, que te noto extraño, que te noto raro. Y cuando tú quieras hablar, habla conmigo. Aquí está tu padre o aquí está tu madre y podemos hablar. Todo esto es fácil siempre que nosotros no veamos ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de situación. Os pongo el caso del acoso escolar, ¿vale? Cuando nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo acoso escolar y nosotros les preguntamos, es raro la vez que nos va a contar, ¿vale? Pero sí hay que dejarle un espacio para decirle, ten confianza con nosotros, pero eres tú la que tienes que dar el paso o el que tienes que dar el paso. Aquí ocurre igual. Cuando mi hijo está hermético y no quiere hablar, si es más pequeño podemos insistirle, pero si vemos que no conseguimos nada, yo os recomiendo que le dejéis un espacio de confianza. Yo te noto triste, yo te noto mal, yo te noto que no te siento bien. Oye, me gustaría saberlo. Pero cuando tú quieras, coméntamelo y dímelo. Pero eres tú el que tienes que dar el paso. En muchas ocasiones nos sorprendemos porque cuando le decimos eso, nuestro hijo a los 2 o 3 días da ese paso. Ahora, si tiene la confianza para decirme, oye, sí, mira, que he mantenido relaciones con mi pareja y me siento... ¿Cómo? ¿Que has tenido relaciones? ¿Y no me ¿Y eso? ¿Y yo? Claro, si nos ponemos así, ¿cómo nos va a contar? Si llega nuestro hijo de 13, de 14 años y dice, oye papá, que he probado porque normalmente la primera vez que lo prueban, lo dicen, sienten un poco de vergüenza, pero lo comentan. Oye papá, que le he pegado una cala al porro y tal. ¿Un porro? ¡Mal! Pero ¿quién iba? ¿Quién iba? Dime quién iba. Claro, ¿cómo te va a contar a ti si nosotros nos alteramos y nos ponemos? Ahí contesto también a María, ¿no? En ese sentido, muchas veces nuestros hijos no controlan sus emociones porque nosotros no somos capaces de controlar nuestras emociones. Los chicos empiezan como todo, es decir, nosotros empezamos a decir, oye, ¿sabes que Juan ha empezado a fumar y fíjate, después de las clases se mete detrás del colegio y empieza a fumar? Juan, Juan, pues no vayas más con Juan. Yo no quiero... Claro, la reacción esa lo que provoca es que nuestro hijo, que si es él el que está empezando a fumar, no te vuelva a decir que está fumando él. Ha sido Juan. Por eso no hemos inventado tengo un amigo. Tengo un amigo que ha hecho esto. Tengo un amigo... No, no. Somos nosotros los que empezamos a hacer. Pero porque estamos esperando a cuál es la reacción del otro. Si mi hijo de 15 años o de 13 años, ¿vale? Porque también tenemos que decir que últimamente el consumo de determinadas sustancias y determinadas cosas empiezan más jóvenes, ¿vale? Pero si empieza a decirnos, oye, que papá, que lo he probado, que esto y que lo otro, y nosotros nos tiramos de los pelos, nosotros nos ponemos alterados, tener en cuenta que somos nosotros los que no estamos generando esa confianza, ¿vale? Entonces, si queréis crear una confianza con vuestro hijo, yo te veo raro, yo te veo mal, yo te veo triste, yo te veo agresivo o nervioso en algunas ocasiones. Yo no te voy a preguntar, pero si quieres contarme, aquí está tu padre o aquí está tu madre y puedes comentárselo, puedes decírselo. Yo en terapia siempre digo una cosa a los padres de chicos adolescentes, y es que siempre hayan o siempre procuren que haya un adulto de referente para ellos. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos los que nos vamos a enterar ni los primeros que sepamos todo lo que nos pasa, ¿vale? Normalmente van a ser otras personas. ¿Como quién? Puede ser un entrenador, puede ser un catequista, puede ser un educador. Son personas adultas
con las que nuestro hijo adolescente tiene más confianza. Entonces tenemos que tener la confianza y la severidad de que nuestro hijo está hablando con alguien. Si tiene cualquier problema, siempre se va a referir a alguien. No queramos enterarnos nosotros los primeros. Incluso yo creo que eso es hasta enfermizo, porque los padres no tienen por qué enterarse los primeros de las cosas que les pasan a su hijo. ¿Cómo nos sentiríamos si nosotros nos enteramos que empiezan a tener relaciones? De repente, tu hijo de 14, 15, 16, venga, voy a subirlo para que no os pongáis nerviosos, con 18 y 19 años, y os dice, oye, papá, he tenido mi primera relación o he tenido mi tal, y nosotros de alguna forma nos quedamos a cuadro, porque siempre va a ser más pequeño de lo que nosotros esperamos, porque siempre va a ser con alguien, vamos a ver, no, nos ha pasado a todos nosotros, a la mayoría de nosotros. Quiero decir, yo hay cosas que no me quiero enterar de mi hijo, que son cosas íntimas suyas. Ahora, si tiene un problema, que acuda a mí. Para que si tenga un problema acuda a mí, tiene que tener confianza en mí. Y nosotros le tenemos que dejar esa puerta abierta. ¿Se entiende esto? ¿Me he explicado? Te has explicado muy bien. Gracias, Javi. Muchas gracias. ¿Quién ha sido? Nieve. Vale, María, a ver, te comento una reacción que normalmente tenemos los padres y va muy relacionado con lo que tú has dicho y con lo que yo estoy comentando. Bien, cuando nosotros nos ponemos nerviosos y cuando actuamos, te pongo el caso de tu niña con 5 años que se pone nerviosa y yo me pongo más nervioso. Mi reacción es impulsiva. Cuando me dejo llevar por ese nerviosismo, por esa alteración, es muy impulsiva. Con lo cual, ¿cómo paro esa impulsividad? Muchas veces a fuerza de pegarle un grito o pegarle un palo en el culo, como tú dices. No es que esté mal, ¿vale? Y con esto no quiero decir que haya que pegarle un palo en el culo. Yo creo que tenemos que transmitir cuanta menos agresividad y menos nerviosismo, mucho mejor. Y cuando pegamos un palo en el culo es porque ya no tenemos más estrategia y se nos ha ido cualquier herramienta. Ahora, lo que digo es que seamos conscientes. Exactamente con lo que yo he dicho. Si nuestro hijo nos dice, ha empezado a fumar, y yo empiezo a tirarme de los pelos y a ponerme nerviosa, y madre mía, y tú eres un porrero, y madre mía, ¿qué van a decir las veces? ¿Y cómo nos va? Entonces ya me estoy dejando llevar por la emoción. ¿Vale? Cuando nos surgen ese tipo de estrategias es porque de alguna manera no hemos sabido reaccionar de otra forma. Siempre que nos ocurra eso, vamos a llevar a la conciencia, vamos a darnos cuenta de que, ostras, le he pegado un grito y no quería gritar, para que la próxima vez no tenga que utilizar el grito. Cuando mi hijo me diga, oye papá, he empezado a tener relaciones con mi novia y nosotros le pongamos el grito en el cielo, la próxima vez que quiera hablar conmigo voy a tratar de calmarme y voy a tratar de hacerlo de forma mejor. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Se trata de no dejarnos llevar por las emociones, sino que aprendamos de esas mismas emociones. No podemos evitar en un momento determinado ponernos nerviosos y alterarnos. Lo que sí podemos hacer es que la próxima vez sea menos intensa emocionalmente. ¿A dónde quiero llevar? A que de alguna forma tenemos que tener claro que si queremos enseñarle a nuestro hijo a gestionar su tiempo, a gestionar sus aficiones, a gestionar el consumo de determinadas cosas, tenemos que enseñarle de autoestima, de valentía, de responsabilidad y de que son ellos los que tienen que ser responsables de su acto en ese sentido. Vamos a poner un pequeño vídeo, ¿vale? Vale, no te preocupes, María. Ya por el chat nos damos por contentos. Aquí se explica el por qué nos podemos convertir a adictos a cualquier comportamiento, a cualquier sustancia o a cualquier situación, ¿vale? Es sobre todo porque se genera y se estimula lo que se llama el circuito de recompensa cerebral. Quiero que lo oigamos y que entendamos cuál es el proceso que sucede, ¿vale?
Aquí habla no solamente de las pantallas, hablará también de las sustancias, pero evidentemente el circuito de recompensa digital es lo mismo que el circuito de recompensa. Es lo que nos sucede en el cerebro para tener que repetir determinadas conductas. Si cesamos de comer, beber o hacer deporte, es porque estas actividades activan determinadas vías del cerebro relacionadas con el placer. Son las llamadas vías de recompensa. Son varias las sustancias internas que intervienen en la estimulación del circuito de recompensa cerebral, que podríamos decir que es el responsable de nuestro instinto más básico, el instinto de supervivencia. El circuito de recompensa es quien nos mueve a alimentarnos, a ser curiosos e interesarnos por el saber y la cultura, nos mueve a buscar la felicidad, las relaciones sociales y, por supuesto, quien participa enormemente en nuestro cerebro cuando nos enamoramos. Pero estas vías cerebrales no solo se estimulan con estas actividades tan recomendables. También hay diversas sustancias externas que pueden interferir en las vías de recompensa. Es el caso de la cocaína, la nicotina y la cafeína, que consiguen mantener durante más tiempo al cerebro en estado de alerta y que precisamente por eso pueden convertirse en adictivas. Pero ya sabemos que el exceso de esas sustancias desequilibra el cerebro y tiene graves y perjudiciales consecuencias psicológicas y fisiológicas. Bien, ¿qué sucede con las sustancias? Que por ejemplo lo que ha comentado de la cocaína, la nicotina y la cafeína son estimulantes. Y esos estimulantes muchas veces lo que genera es que ya nos provocan determinadas acciones a estar nerviosos, a estar alterados, a estar... ¿Vale? Entonces cuando yo me encuentro un poco decaído, estoy un poco apocado, pues me tomo un café y me sienta mejor. Cuando por la mañana me despierto, pues cojo, me tomo un café. Por la tarde que estoy un poco más somnolencio y quiero despejarme, me tomo un café. De tal manera que siempre necesitamos... ¡Hola, Lourdes! Siempre necesitamos ese consumo, ¿vale? Pero fijaros, por ejemplo, ocurre también con el tema del alcohol. El tema del alcohol es un depresor. Y sin embargo también cuando consumimos alcohol, cuando estamos en familia, cuando estamos entre amigos, hay un estímulo que está generando ese circuito de recompensa. Entonces eso va a provocar y va a generar que siempre queramos tener esas mismas sensaciones. Y así es como se produce la adicción. Pero no solamente con el hecho de tomar una sustancia, sino también con determinadas actividades y determinados comportamientos. ¿Vale? ¿Se entiende poco más o menos el circuito de recompensa? ¿Queda claro? Sí, un poco sí. Entonces, mientras más repitan la acción, la recompensa que ellos eh, piensan o en este caso tienen al ver vídeos o lo que sea, hablando así de las plataformas estas digitales, es lo que les genera a ellos la adicción. Sí, Gracias. veíamos la semana pasada que la adicción se provoca porque cuando están con el videojuego van ganando y siempre hay una nueva cosa. A ver, los videojuegos son algo muy inteligente, las redes sociales son algo muy inteligente. Eh, Quien tenga Netflix le recomiendo un documental que se llama El dilema de las redes sociales, ¿vale? Si podéis echarle un vistazo, es un poco fuerte, pero vaya a entender muchas cosas. El dilema de las redes sociales. Pero ¿qué ocurre, Javier? Que los videojuegos lo que les generan es que cada vez necesiten estar más tiempo. Además, lo hacen en compañía, lo hacen con amigos, lo hacen un poco de forma que igual que el alcohol, a lo mejor el alcohol es un depresivo, pero el estar con los amigos, el desinhibirte, ¿vale? Genera otro tipo de conducta. Entonces, en ese sentido, está muy bien que podamos entender qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Hola, Juan, ¿has cambiado? Es la peque que quiere vaso de leche. Ya la he visto. Hola. Hola. Hola.
Vamos a ver qué podemos hacer. Ya sabemos cómo funciona. Y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. A ver, yo diría que en el momento en el que hay una cierta alteración, irritabilidad, incluso agresividad, es más fácil empezar a cortarlo desde el principio, ¿vale? Los chicos, por ejemplo, se ponen muy nerviosos cuando les dice, oye, deja la pantalla o deja la tablet o deja el videojuego. Si se ponen muy agresivos, se ponen muy nerviosos, se ponen muy tal, dicen, mira, cuando estés más tranquilo es cuando te dejo. De tal forma que aprenden a que cuando están tranquilos pueden utilizar el videojuego. Esto es cuando, igual que cuando cogen una rabieta. Si cogen una rabieta porque no se le ha dado la golosina o no se le ha dado lo que se querían comprarse, si lloran, si patalean, si cogen esa rabieta, yo se lo doy, ellos aprenden que tienen que coger la rabieta para conseguir lo que quieren. Aquí exactamente igual. Lo que tenemos que hacer nosotros es que cuando los veamos nerviosos y alterados, empezar a reducirle. Dice, no, si te vas a poner así, mejor que no lo tengas, ¿vale? Y es importante que lo cojamos en ese momento, ¿vale? Si va sucediendo, podemos hacer más cosas. Siguiente pantalla. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta los padres? Primero, que somos un modelo a imitar. Eso incluso para las sustancias, ¿vale? Para las sustancias me refiero a nuestros comportamientos también. No penséis solamente en el tabaco, en el alcohol, en los porros, en cualquier cosa, ¿vale? Si un padre llega del trabajo a las 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, si un padre tiene que dedicarle mucho tiempo al trabajo, hombre, si es por obligación y es por necesidad, evidentemente no, ¿vale? Eso no es una adicción. Yo me estoy refiriendo a que el padre o la madre que pone cualquier excusa para no regresar a la casa, ¿no? Y en ese sentido, seguir trabajando o haciendo cosas, ¿no? Me estoy refiriendo a ese padre o a esa madre que después de estar trabajando todo el día se tira 3, 4 y 5 horas en el gimnasio, ¿vale? Me estoy refiriendo al padre que después de estar todo el día conectado a los móviles y a las llamadas, cuando llega a su casa tiene que estar continuamente viendo el WhatsApp, ¿vale? El padre tiene una adicción, el padre o la madre, ¿no? En ese sentido. Entonces tenemos que aprender también y darnos cuenta que los hijos aprenden por imitación. Por dos cosas. Porque hacen lo mismo que nosotros o porque quieren hacer todo lo contrario a nosotros, ¿vale? Entonces, como hay una edad en la que la autoridad no funciona y en la que van a hacer totalmente lo contrario a nosotros, muchas veces si nosotros no utilizamos las nuevas tecnologías, ellos se van a tirar de cabeza a las tecnologías. ¿Por qué? Porque quieren su independencia, quieren su personalidad y en ese sentido van a hacer lo contrario con nosotros. Y porque además genera mucho malestar, mucho nerviosismo y porque nos genera mucho enfrentamiento. Y un enfrentamiento entre un chico de 17, 18 años con su padre es lo que ellos necesitan y es lo que quieren. ¿Para qué? Para hacer lo que les da la gana. ¿Vale? Pero llevar cuidado. Quiero decir que aquí no tenemos que imponer una autoridad. La autoridad se tiene que ganar. ¿Vale? Otro punto. Desaprobar y facilitar información acerca del consumo de las pantallas, de los peligros, de los riesgos, ¿vale? Eso solemos hacerlo, pero solemos tratarlo con cierto miedo. Creo que tenemos que tratarlo con cierta naturalidad, ¿vale? Nosotros hemos leído mucho, nosotros sabemos mucho y en el momento en que mi hijo empieza a oler a porro o empieza a oler a María, empezamos a decirle, nene, lleva cuidado porque eso es muy malo, porque eso te da dolor de cabeza, porque eso te pone y te da angustia, porque eso está... Y tu hijo de 16, 17 años que empieza a fumar sus porricos, se pone a fumar y está tan contento y tan bien que dice, mi padre no tiene ni idea de lo que es esto. Esto, madre mía, si esto me lo estoy pasando más bien que nada. ¿Por qué? Porque solamente le transmitimos el miedo y los riesgos. No, hay que saber que también tienen sus cosas buenas. Sus cosas buenas en el sentido de que un chico que está consumiendo con sus amigos se relaciona, habla, comunica, y además se lo está pasando bien. Quiero decir, vamos a transmitirle todo.
no solamente el miedo y no solamente el riesgo que tienen. Y lo que sí tenemos que transmitirles es que ellos tienen que ser conscientes y tienen que ser consecuentes con lo que ellos deciden y con lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que porque un chico consuma los fines de semana, porque consuma de vez en cuando, porque consuma, no va a ser un adicto, no va a estar en Proyecto Hombre ni en la huertecica. Porque un chico consuma, lo que único que puede venir es que pueda venir la policía y le pueda poner una multa, de que puedan llamarle la atención, de que en el colegio digan, oye chico, llévate cuidado. Quiero decir que hablemosles de todos los riesgos, pero no pongamos las manos en la cabeza, porque no tiene sentido. Porque hay chicos que porque tengan un consumo esporádico no van a ser adictos. Lo que sí hay que hacer es supervisarlo, pero no controlarlo, no estar encima de ellos. Sí hay que estar pendiente, ¿vale? Cuando yo me doy cuenta de que mi hijo está consumiendo, o que empieza con el tabaco, o que empieza que alguna fin de semana ya llega un poquitín borracho, oye, voy a sentarme, voy a hablar con él del tema. Y hablar con él de la droga no significa que le demos la retahíla ni que le sermoneemos. Eso es lo que os he dicho al principio, que es lo que no quieren los adolescentes. Hablar de la droga es que ellos sepan que nosotros también conocemos, que en nuestra época había unos determinados consumos y eran totalmente diferentes. Aquí hay varias ideas, ¿vale? Una idea es que no tenemos por qué comentarle cómo éramos nosotros de adolescentes ni de jóvenes, ¿vale? Ni lo que hemos consumido ni lo que hemos dejado de consumir. Creo que eso tiene que estar en la intimidad de cada uno. Y lo que estamos haciendo con eso es que también estamos respetando su intimidad. Otra cosa es que le contemos, pues, evidentemente, cualquier metáfora, cualquier chascarrillo, cualquier cosa que a nosotros también nos pasó siendo adolescentes. Lo que estamos generando es ese ámbito de confianza. Si veis, vuelvo de nuevo a lo mismo. Es más fácil generar confianza y que se comuniquen y que hablen a que solamente le metamos miedo y le digamos las cosas por miedo, ¿vale? Por eso el siguiente punto. Hay que mostrar afecto y apoyo y cariño en todo momento. Y yo aquí diría algo más, ¿no? En el sentido de decir, oye, ya me he enterado que está bebiendo, ya me he enterado que algún día ha venido borracho. Oye, lo que quiero que sepas es que si tienes cualquier problema, seas capaz de llamarme. Seas capaz, claro, tu hijo no te va a llamar si sabe que va a recibir una regañina, o si le va a gritar, o si le va a castigar un mes entero sin salir. Tu hijo va a tener confianza en ti si va a decir, oye, no me gusta lo que ha hecho, no quiero que se vuelva a repetir, pero evidentemente te entiendo y entiendo lo que pueda estar pasando. Ahora, si tú te ves en un problema, por favor, acude a un adulto. Si puedes acudir a mí, mucho mejor, porque yo voy a estar más tranquilo. Pero es importante darle ese espacio para que sean ellos que si tienen algún problema puedan acudir. Muchos chicos no acuden a los padres por vergüenza, porque le van a regañar, porque, ¿vale? Lo más peligroso, por ejemplo, los fines de semana, es que chicos de 12, 13, 14 años tengan un coma etílico. Y si los padres no le dan la confianza, oye, que si tu amigo tiene un coma etílico tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Oye, si un amigo tuyo le ocurre esto, que sepas que, ¿vale? Eso es hablar con ellos de droga. Eso es darle esa confianza. Hay que intentar entenderlo y comprenderlo. Son jóvenes y es normal que consuman. Pero evidentemente también hay que darle el afecto y el cariño para que si tienen cualquier problema puedan acudir a nosotros. Y actualmente hay muchas entidades, muchas organizaciones, muchos profesionales que se dedican a trabajar con el tema de adicciones en adolescentes. Pero yo, por ejemplo, que trabajo en ese sentido, trabajo también con los padres, no trabajo solamente con el adolescente. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esto no es responsabilidad solamente de los hijos, también es responsabilidad de los padres. ¿Vale? Bien, ejercer un cierto control, pero sobre todo una supervisión con los hijos. Supervisión con los hijos es estar pendiente, saber y conocer cuáles son sus amistades, pero dejarle que ellos sean los que nos vayan contando. Y mirar, un chico de 13, de 14 años nos cuenta muchas cosas.
Lo que pasa es que nosotros estamos liados y estamos en nuestra historia y estamos en nuestros problemas que muchas veces no los escuchamos, ¿vale? Vamos a escucharlo desde el corazón en ese sentido. ¿De acuerdo? Pregunta, Javier. Entonces, nosotros como padres, contarles nuestras vivencias de juventud, lo que hayamos hecho, consumido o no consumido, es lo peor que podemos hacer en la edad, en este caso de mi hijo. Te hablaré por mi hijo que tiene 16 años. Gracias. Javier, no hay nada bueno ni malo. Quiero decir que no sabemos que lo estamos haciendo bien hasta que no tengamos esas consecuencias, ¿vale? Quiero decir, si le preguntas a tu hijo, si le insistes a tu hijo y tu hijo se bloquea y se cierra, no sigas preguntándole. Busca otra estrategia para que él se abra. ¿Cómo se va a abrir? Pues jugando con él al baloncesto si le gusta el baloncesto, jugando a las videoconsolas si juega a la videoconsola, sentarnos con él y hablar de su día a día, de lo que le está ocurriendo. Quiero decir, si vemos que algo no funciona y vamos a cambiar de estrategia, vamos a buscar otra manera de conseguir lo que nosotros queremos. Yo me he encontrado a veces con padres que le regañan, que le dicen que no vuelvan a hacerlo, que madre mía, la próxima vez que pase lo que ha vuelto a pasar, que has venido borracho, ¿qué tal? Te meto en un internado. ¿Y ha funcionado? ¿Eso significa que está mal hecho? No, si ha funcionado. Si el crío no vuelve a emborracharse, no vuelve a salir los fines de semana, si lleva cuidado, oye, eso es buena técnica. ¿Qué es lo que ocurre? Que no con todos los adolescentes, ni siquiera con los propios adolescentes que tenemos 3 hijos y 3 hijas, y con unos podemos hacer una cosa y con otros podemos hacer otra. Pues con uno le decimos una cosa y con otro le decimos otra. Quiero decir que todo lo que tenemos que ver es qué efecto está teniendo en mi hijo. Si yo lo que quiero es que mi hijo hable y cada vez que le pregunto se cierra más, ya no lo voy a preguntarle, voy a buscar otra estrategia. Si yo veo que mi hijo es muy comunicativo con todo y en casa no lo hace, oye, ¿cómo lo tengo que hacer para que sea comunicativo también en casa? O como habéis puesto uno de vosotros, es decir, mi hija o mi hijo no habla nada afuera, pero dentro habla demasiado. Pues chicos, eso es porque tiene suficiente confianza en casa para contar las cosas, para hablar de sus cosas. Vamos a agradecerlo porque llegará un punto en el que no quiera hablar ni siquiera con nosotros. Entonces lo interesante es que busquemos determinadas estrategias, determinadas cosas que nos ayuden a conseguir lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Sobre todo que nuestros hijos se abran con nosotros, sobre todo que nuestros hijos tengan confianza con nosotros y que de alguna manera podamos hablar, ¿vale? Más dudas, más preguntas. Y es normal que pueda pasar, yo que sé, una semana o 15 días a que él se abra, y la única solución para que él se abra, o en este caso el mío, sea a través del videojuego, porque el momento que tal es solo cuando jugamos. Perfecto. En la videoconsola. Perfecto, Javier. Pero tiene que pasar eso a veces. Si no juego, si no busco ese momento del juego, vale, entonces puede pasar 15 días sin hablar y el mal rollo aquí en casa. Y un mes y años. Lo que no puede estar es el mal rollo que tú comentas. Quiero decirte que igual que cuando tú juegas con él, él se abre y es capaz de hablar, lo que también le tenemos que decir, oye, a mí me agradaría, me gustaría que cuando no estemos jugando, cuando estemos paseando, cuando estemos haciendo determinadas cosas, también hablaras conmigo. Pero eso no hay que decirlo con la boca, eso hay que provocarlo. ¿Cómo? Oye, vente conmigo, vamos a dar una vuelta, oye, vamos a hacer este tipo de actividad. Y en ese yo también me pongo a hablar de mis cosas. Otra tendencia que tenemos es que solemos preguntarle, mirar, cuando recogemos a los chicos del colegio, del instituto, ¿qué has hecho? ¿Y con quién has estado? ¿Y qué? ¿Y has hecho algún examen? Pero no le contamos lo que nosotros hemos hecho. Yo propongo siempre a los padres, me estoy refiriendo más jovencicos, con 11 años los hijos, con 9 años, a que le contemos nosotros. Tú a un chico o a una chica de 6 años le cuentas lo que ha hecho y te interrumpe.
y te está contando lo que él ha hecho. Un chico de 9 años, tú le cuentas lo que ha hecho y te interrumpe. Él quiere contar lo suyo. Claro, el de 14, el de 15, el de 16 años busca su intimidad, no te va a hablar ni te va a buscar igual que te busca el de 9 años y el de 10 años. Pero es interesante que si eso lo hemos cultivado cuando son más pequeños, más tarde o más temprano sale. Lo que pasa es que también tienen su época de intimidad, de soledad, de aislamiento en el que no buscan cosas. Vale, María, no te líes, ¿vale? Si tienes cualquier duda o cualquier... os lo digo, se lo digo a María, pero os lo digo a todos, ¿vale? Si en algún momento tenéis cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier cosa que no sepáis gestionar, para eso estamos Eusebio y yo, y estoy yo, quiero decir, tenéis el móvil de Acción Familiar. Me podéis preguntar, me podéis comentar. Claro, os pido también que de alguna forma seáis un poco pacientes, ¿no? Pero si me escribís un WhatsApp, no preocuparos que yo os voy a contestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenéis cualquier duda de cualquier tipo en cualquier momento, tenéis la opción de poder preguntarnos a nosotros, que para eso somos una organización que trabaja con familias. Y somos un soporte para los padres y para las madres. En ese sentido, que tengáis la libertad de preguntarnos todo lo que queráis, no solamente en las charlas, sino fuera de las charlas. ¿Vale? Uy, madre mía, cómo se me pasa el tiempo. ¿Sigo? ¿Te va Ana? Vale, ya que se va Ana, aprovecho. Eusebio ha colgado ahí la evaluación. Los que os tengáis que ir antes, acordaros de hacer la evaluación. Que aunque mandemos después la charla, podáis hacer la evaluación, ¿vale? Que eso nos da un poco la orientación de si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. La última diapositiva que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Y ya dejo espacio para que habléis. Cosas que tenemos que tener en cuenta y no quiero que se olviden, ¿vale? Primero, un consumo, dos consumos, el que un crío se emborrache, que una cría le pegue una cala a un porro, el que hagan una apuesta, no significa que sean adictos. Acordaros siempre de uso, abuso y dependencia, ¿vale? Os lo digo esto porque es muy tentador y nos suele pasar a los padres que cuando nos enteramos que empiezan a fumar o que empiezan a beber o que empiezan a consumir cualquier tipo de cosa, nos echemos la mano a la cabeza, estemos buscando enseguida a un profesional. Es importante que tengáis un profesional de referencia al que podáis acudir, al que podéis llamar. Pero porque haya un consumo o porque haya una determinada situación, un cumpleaños de un amigo y mi hijo llega borracho, no penséis que va a ser un alcohólico, ¿vale? Para llegar al alcoholismo van a tener que pasar muchas cosas y muchas borracheras. Estoy exagerando un poco las cosas, ¿vale? Pero vosotros me entendéis. Otra cosa, acordaros que hay síntomas y características de la adicción que son muy similares a la adolescencia. Hay cambios de humor, hay agresividad, hay nerviosismo, hay ansiedad, hay estrés, hay alteración emocional. Lo mismo ahora estoy llorando que a la media hora estoy, ¿vale? Todos esos son síntomas que no es que estén consumiendo ni que sean adictos, ¿vale? Simplemente porque sean adolescentes. El aislamiento en una época de la adicción, en un momento de la adicción, es muy normal y es muy lógico. Pero el aislamiento en un adolescente de 16 años es normal y es lógico, ¿vale? ¿Cómo contrarrestarlo? Favorecer otro tipo de actividades, favorecer cosas que os permitan estar en conexión con ellos. Tercer punto, ofrecer información, ofrecer apoyo, ofrecer referencia, haceros presente. No sé lo que te está pasando, pero si quieres hablar con alguien, puedes hacerlo conmigo. Oye, te noto triste, te noto raro, te noto muy alterado. Creo que te está pasando algo, si quieres hablar, hazlo conmigo. Eso es hacerse presente, ¿vale? Y ofrecer informaciones que cuando yo me entero o yo me doy cuenta de que mi hijo está consumiendo, pues por ejemplo, que vayan a las charlas de los institutos, que de repente aparezca un folleto sobre el alcohol encima de la mesa, que de alguna manera ahora hay mucha información a través de internet, ¿no?
Si mi hijo está mucho en las pantallas, pues explicarle los riesgos, explicarle los beneficios, pero explicarle los riesgos. Y no, a veces no es necesario que hablemos con ellos. Es insinuar cosas, ¿vale? Le dejamos una información, le dejamos una revista, le dejamos un folleto para que ellos investiguen y aprendan también. Enseñarle a pedirle ayuda. Y para eso nosotros tenemos que pedirle ayuda. Mirad, yo a esto se lo enseño a los padres de primaria, ¿vale? Y de infantil. Cuando nuestros hijos estén haciendo algo, un dibujo, y lo veáis atorado, decirle, oye, ¿necesitas ayuda? Sí, papá, ¿me lo hace? No, no, no. Lo que quiero es que tú me pidas que yo te ayude. Cuando mi hijo está cogiendo una silla, con 3 años, con 4 años, y no puede con la silla, tú no vas y le coges la silla, sino que le dices, oye, ¿necesitas ayuda? Sí, papá. Vale, me lo pide, y de esta forma le estamos enseñando a pedir ayuda. De tal manera que cuando tienen 14, 15, 16 años, si tienen un problema, van a acudir al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque cuando han sido pequeños le hemos enseñado a pedir ayuda. Y otro punto importante es que nosotros también tenemos que pedirle ayuda. Mira, no te entiendo. Lleva una semana irritable, lleva una semana que no hay quien te aguante. Oye, lleva una semana que mira, yo te mandaría... No sé cómo hacerlo. No sé ya cómo hacerlo. Javier, y esto también lo puedes poner en marcha, ¿vale? No te entiendo, no sé cómo te puedo ayudar. Me gustaría que me dijeras cómo te puedo ayudar. El que ellos nos vean que le pedimos ayuda también facilita el que ellos nos pidan ayuda cuando necesiten ayuda. Entonces, cuando os atoréis con un hijo adolescente, también mostraros vuestra debilidad. Oye, yo ya no sé cómo hacerlo, no sé cómo decirte las cosas. Oye, te pediría que me dijera cómo te puedo decir las cosas y pedir las cosas. Y cuando se lo pidamos, escucharlo. Porque a veces ni le escuchamos, ¿vale? Pero si yo le pido ayuda a mi hijo a que me diga cómo comprenderlo, cómo atenderlo, pues que de alguna manera también ellos vean que yo soy capaz de hacerlo, ¿vale? Otra idea, somos ejemplos por imitación o por todo lo contrario, eso ya está claro. Y conocer y dar el sentido de por qué hacen las cosas. ¿Por qué mi hijo necesita irse todos los fines de semana de borrachera? Pues porque hay algo que no está bien en su vida. ¿Por qué mi hijo? Hablamos también de otra cosa muy, muy dramática, muy importante. El tema de las autolesiones, ¿no? Hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que se hacen cortes o se hacen señales. ¿Por qué mi hijo de 14, 15, 18 años se hace cortes en la mano? Porque hay algo que no está bien en él. Puede ser baja autoestima, puede ser que no tiene habilidades sociales, puede ser cualquier otro tipo de cosa. Pero lo interesante es que no pongamos el grito en el cielo, sino que nos preguntemos por qué está ocurriendo esto. ¿Por qué mi hijo necesita evadirse todos los fines de semana e irse a fumar porros con los amigos? A lo mejor es porque no lo está pasando bien en el instituto, a lo mejor porque no lo está pasando bien en casa, a lo mejor porque está teniendo tantos problemas que es una manera de evadirse, ¿vale? Entonces vamos a preguntarnos el por qué y vamos a ver y conocer qué es lo que le está sucediendo a mi hijo en lugar de criticarlo, de machacarlo, de controlarlo, ¿vale? Sino que vamos a ver que necesita algo y que necesita ayuda, ¿vale? Y en ese sentido vamos a buscar los profesionales que hagan falta o la ayuda que ellos necesiten. Y por último, acordaros del circuito de recompensa, que lo que genera es adicción a cualquier cosa, no solamente a las sustancias, sino a determinados comportamientos. Y ese circuito de recompensa se va a ir reactivando y se va a ir modulando cada 2x3. Entonces vamos a ir necesitando más cosas, ¿vale? Eso es lo que ya tenéis para rato. Fundamental conocer, relacionaros, comunicaros con vuestros hijos, daros cuenta de qué necesidades tiene, ¿vale?
Si no quieren hablar, si no quieren comunicarse, algo le está ocurriendo. Buscar la manera de que puedan hablar y que puedan comunicarse. Puede ser a través de un paseo, puede ser a través de haciendo su deporte favorito, puede ser a través de un videojuego, pero que no sea solamente a través de eso, ¿vale? Pero también favorecer toda esa comunicación. Mirar, y nunca es pronto para enseñarle las cosas, ¿vale? Quiero decir que con 12, con 13, con 14 años yo creo que hay determinadas cosas que ya tenemos que hablar con ellos. El tema de droga es una cosa, el tema de las pantallas es otra cosa, el tema de determinados comportamientos, determinadas actitudes son otras cosas, ¿vale? Entonces no vamos a tenerle miedo. Vamos a hablar tranquilamente, vamos a comprenderlo y a entenderlo. Tenéis que entender que en este sentido ellos están pasando por una etapa y por una edad muy inestable, muy difícil. Si ya es difícil para nosotros, imaginaros que para ellos es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos pasado por ahí, pero ellos están empezando a pasar. Entonces es complicado y difícil, ¿vale? Abro turno de preguntas, comentarios, cosas que queráis decir y queráis comentar. Hola, yo soy Manoli. Hola, Manoli. Mira, yo quería decirte una cosa. Es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en que cuando los chicos, bueno, también pasa a los adultos, para ver eso, llegan a conseguir, a entrar en una adicción, siempre hay un problema detrás, que hace que esa adicción te haga evadirte o sentirte mejor de ese problema, el problema que sea. Pero cuando los chicos no se abren para contarte ese problema o para abrirse, ¿cómo se puede averiguar? ¿Me entiendes? Porque muchas veces ya cuando son más pequeños, vale, puedes decir, te llevo al psicólogo, te llevo a un terapeuta, te llevo a pero es que cuando son más grandecitos, a veces ya no quieren ir, se niegan. ¿Sabes? Vale, sí. Hay un problema bastante gordo. Perfectamente. Por eso he dicho dos cosas, ¿vale, Manoli? Una, intentar que vuestros hijos tengan un adulto de referencia. ¿Por qué? Porque de alguna forma, si no son a vosotros, se lo pueden contar a alguien. Un adulto de referencia puede ser alguien de la familia, un primo, un tío, un familiar. Y en ese sentido tienen a dónde acudir y a quién acudir. Y otra cosa interesante es que ya con determinadas edades, y tú lo has dicho, con 11, con 12 años tú puedes arrastrarlo a psicólogo, siempre que podáis, no arrastrarlo, es decir, que vaya por propia voluntad, pero puedes insistirle a que vaya, ¿vale? Pero claro, con 15 años, con 16 años es más complicado. Aquí siempre yo planteo una cosa, bueno, la primera cosa es que hasta los 18 años vosotros sois los responsables. Entonces podéis llevarlo al pediatra, podéis llevarlo al psiquiatra infantil, podéis llevarlo al psicólogo infantil. Y de alguna manera, pues bueno, os tenéis que hacer de imponer. Pero si eso no ocurre, yo siempre les digo a los padres, mira, la mejor forma es poder hablar con ellos y que sepan que tú estás dispuesto a ayudarles. Ellos lo saben, pero si estamos más dispuestos a regañarle, a machacarle, a controlarle, no nos van a contar a nosotros. Por eso tenemos que hacer las cosas de tal forma que si mi hijo tiene un problema, no seamos los primeros a quien se lo cuente, pero tampoco seamos los últimos. Ahora, me tengo que mirar al ombligo y darme cuenta si, oye, mi hijo es capaz de comunicarse conmigo, mi hijo tiene confianza conmigo, y ver si realmente yo estoy haciendo las cosas de tal forma que si tiene un problema pueda acudir a nosotros, ¿vale? Entonces las dos cosas, una, que tenga un adulto de referencia, y dos, que nos revisemos nosotros, porque si no nos cuenta algo es porque hay algo que nosotros no estamos generando confianza. Vamos a generar confianza, ¿vale? Alicia comenta una cosa acerca del bullying, ¿vale? Bueno, tenemos una charla prevista para el bullying, que es para el 2 de diciembre, ¿vale? Todavía queda un mes. Pero os adelanto una cosa.
A los chicos les da mucha vergüenza sufrir acoso, les da mucha vergüenza sufrir bullying. Con lo cual, claro, ¿a quién se lo cuentan? Y más si se lo cuentan a unos padres que le van a decir, pero tú eres tonto, pero es que tú no te sabes defender, pero es que tú no sabes. Cuando uno está en esa situación de bullying, se ha visto envuelto de tal forma que evidentemente lo que menos necesita es el machaque un poco de los padres. Entonces, claro, claro que prefieren sufrirlo, ¿vale? Yo os pongo otro ejemplo que además os puede resultar muy ilustrativo, ¿vale? Muchos padres que sufren violencia de sus hijos hacia ellos no dicen que tienen ese tipo de violencia. La violencia filioparental de los hijos a los padres no suele ocurrir de un día para otro. Suele ocurrir cuando un chico de 8, 9, 10 años le insulta a su padre, le pega una patada a su padre, le da... Claro, el padre se siente tan avergonzado porque no puede controlar esa situación que se lo va callando, se lo va callando, se lo va callando, de tal manera que cuando tiene 14 o 15 años realmente recibe muchas palizas de su hijo. Eso no ha ocurrido cuando tiene 14 años. Eso ha empezado a ocurrir cuando tiene 8, cuando tiene 9, cuando tiene 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas situaciones dan mucha vergüenza, que estas situaciones tienen el rechazo de todo el mundo. Por eso es interesante enseñarle a nuestros hijos que deben de comunicar estas cosas. Si lo sufren, si son los que agreden, pero también si lo ven, ¿vale? Y exactamente ocurre igual con el tema del consumo, es decir, un chico de 18 años que tiene problemas con las apuestas no quiere hablar del problema con sus padres, porque le van a regañar, porque le van a decir, porque lo van a controlar, y a lo mejor ese chico de 18 años lo que necesita es la ayuda, no ya de sus padres, sino también de un profesional, ¿vale? Más cosas. Acordaros de hacer la evaluación. ¿Cómo hacer o cómo Javier, tú estás generar? hablando mucho esta tarde. Es que como es la primera vez que entro y tal, Y y la, me han dicho que puedo hablar, y la última. venga. No, que va. Un placer. Dime. Mira, es que, a ver, pasa que cuando tú no puedes generar ya en este caso la plática o ese pequeño instante de confianza como para coger el hilo y poder que él te vaya conversando o se abra hacia ti y te diga las cosas, ¿qué hacer? Porque en mi caso es que no, a veces no logro encontrar ese hueco. Vamos a volver, que no quiero. Salgamos a dar una vuelta, que no. Vamos en el coche, que no me gusta. O sea, nada le gusta ya, ¿me entiendes? Entonces, Y lo te haces ves ya abocado. y lo haces con alguien con tu pareja, con alguien mayor que, o sea, que sea adulto. Normalmente siempre platica con mi esposa. ¿Qué pasa con mi esposa? Que como es más permisiva, entonces dice, bueno, se lo digo a mamá, o mamá dijo, mamá hizo, mamá no me dice nada, y entonces, claro, yo me quedo en el limbo del peso pesado, por así decirlo. Y yo te ¿Entiendes? pregunto, Javier, ¿puede ser que a lo mejor tú tienes que ser un poco más permisivo y entonces hable más contigo? Podría ser también, sí, podría ser, pero es que pasa Eso, que eso cuando tú supone, ves, eso supone, Javier, perdona que te corte, de que si tú eres un poco más permisivo, tu mujer tiene que ser un poco más seria o más tajante. Y tiene que ser un complemento entre los dos. Porque es importante que de alguna forma él tenga la confianza tanto contigo como con tu mujer. Y eso lo tenéis que ganar los dos, no solamente tú, ¿vale? Entonces no vale con que tú seas un poquitín más permisivo. Por lo que estás comentando puede ayudarte, ¿vale? Pero el que seas más permisivo también supone el que te sientes, el que seas más comunicativo, el que no le estés regañando siempre y le estés diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Como he dicho, a lo mejor lo que tienes que ofrecer son tus dos orejas y no tanto el hablar con él o el decirle lo que tiene que hacer o cómo tienes que hacerlo.
¿vale? Pero bueno, sería bueno que, como es la primera vez, tú empieces a poner en marcha lo que te estoy comentando y la próxima semana y la siguiente nos vas diciendo lo que vas recibiendo, ¿vale? Ok, muchísimas gracias. A ver cómo te va, mucha suerte. Gracias. Más. Yo quiero hablar. ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Toñi. Vale, mira, es que no sabía. Bueno, lo primero de todo que me ha encantado, que me voy a ver todas las charlas anteriores en cuanto pueda. O sea, que te han entrado Y ganas de una escuchar la cosita que no otra. sé si lo has contestado. Sí, me han encantado, me encantas. Es que no sé si lo has respondido porque he tenido que me ha sacado dos veces de la comunicación. Eh, lo que estaba hablando de cuando nos enteramos con nuestro hijo, pues o ha tenido la primera relación que te cuenta, pues mira, fulanico ha empezado a fumar. Si intentamos dominar el no chillar, el no enfadarnos, el no poner el grito del cielo, ¿cuál sería una actitud adecuada para decirle? Ah, pues mira, es que no sé, yo intento dominarme y no le chillo, pero ¿qué le digo a continuación? Vale, ¿Qué te has sentido? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo ves? Porque un yo qué apunte. sé, es que no sé qué. Mi hijo es pequeño todavía, tiene 11 años, pero Bueno, pues yo qué más o sé, menos. por ver. Pues por ahí van las cosas. Sí, por eso. Sí. Quiere decir que ahora, bueno, ha bajado mucho la edad del consumo, ha bajado mucho la edad de mantener relaciones, es decir, bueno, pueden sorprendernos en cualquier momento. Ujú. A ver, yo lo que planteo es, si en un momento determinado tienes que gritar, grítale, quiero decir, hombre, el que tú te enteres de que ha consumido o que ha tenido relaciones y hay algo que no te cuadra, pues evidentemente nos va a salir esa manera impulsiva de decir, ostras, ¿cómo que has hecho esto? Es que no puedes. Eso nos va a salir, ¿vale? Entonces es interesante que no nos podamos retener, porque es lo primero que nos sale. Ahora, cuando soy consciente, tengo que abrir una ventanita y decirle, ostras, pero puedes hablarme del tema, puedo comentarte algo del tema. Y ahí yo lo que os diría es que fueseis lo más naturales posible. Y os diría, ¿cómo os gustaría que hubiese tratado vuestro padre o vuestra madre cuando vosotros tuvisteis esa edad y le pudisteis decir o no decir lo que vosotros estáis recibiendo de vuestro hijo? Entonces, yo pensando en eso diría, pues yo me hubiese gustado que mi padre o mi madre simplemente me escuchara sin decir nada. O me hubiese gustado que mi padre o mi madre me hubiese dado un consejo. O simplemente que me hubiese recogido en ese momento y me hubiese explicado. Pues eso es lo que tenéis que hacer. Quiero decir, hacer lo más natural y lo que os salga a cada uno de vosotros. Pero es interesante que, claro, si lo que me sale es un grito, es un criticarlo, pero en ese sentido, pues bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que ir haciendo. Pero vamos a ser naturales, vamos a ser comprensivos y vamos a ser nosotros mismos. Veréis cómo no os equivocáis si hacéis eso. ¿Me he explicado? Sí, pero es difícil. Sí, muy bien, sí. Claro que es complicado y es difícil. Lo dije en la segunda sesión que te recomiendo que la leas. Pa' fácil, no haber tenido hijos. Ya. Como tenéis hijos, a pechugar. Entonces, en ese Sí. sentido significa que tenéis que aprender, tenéis que educaros vosotros, tenéis que conocer determinadas cosas que os van a ayudar. Ahora, equivocarnos, yo creo que nos vamos a equivocar poco si lo hacemos todo desde aquí, ¿no? O desde la barriga, desde los sentimientos y las emociones. Ahora, si yo veo que me estoy equivocando y en un momento determinado le he dado un palo en el culo o le he dado un grito y no tenía que haberlo hecho, la próxima vez voy a llevar más cuidado. Tenemos que ser conscientes de eso. Si en un momento determinado creo que me he pasado o me he puesto muy serio o lo he castigado demasiado, pues voy a pararme un poquito y voy a retroceder. No pasa nada porque rectifiquemos. No pasa nada porque pidamos ayuda. Y la ayuda que se le puede decir
Es sencillamente, oye, no sé lo que te pasa y no sé cómo ayudarte. Dime cómo te puedo ayudar. Coméntame cómo te puedo ayudar. ¿Vale? Vale, muchas gracias. A ti. Javier, son enlaces de audio que no te preocupes que yo a los que había incorporado nuevos os los mandaré. Ah, porque a partir de ahora, bueno, estoy hablando y a lo mejor Eusebio luego me pega un hachazo. A partir de ahora lo que vamos a hacer es mandar la última sesión, nos vamos a mandar todas las sesiones anteriores, ¿vale? Entonces, si queréis las sesiones anteriores, que hemos estado hablando de normas y límites, de autonomía y de nueva tecnología, me lo pedí a mí a través del WhatsApp y yo lo mando sin problema ninguno, ¿vale? O a través del correo electrónico. Oye, Una cosita más. ¿Dónde puedo ver los números de teléfono del WhatsApp? espérate, eres Javier, ¿no? Sí, Vale, no te preocupes, que igual que te hemos mandado... ¿Cómo te ha llegado el enlace? me ha llegado por el WhatsApp. Perfecto, pues no te preocupes, que yo te busco y te lo mando por WhatsApp. Muy amable, muchísimas gracias. Perdonad, es mejor que seáis vosotros los que le mandéis a Gaby la petición, porque vamos a ver, Manoli puede que haya muchas dentro de la base de datos, Javier también, entonces al final no sabemos cuáles son exactamente. Al mismo WhatsApp que os ha llegado. Venga, gracias. Oye, los que quedáis ya, ¿vale? Pero cada vez me suelto más, quiero decir que eso es porque estoy más cómodo. Entonces no tengáis problemas en consultarnos, en pedirnos y en preguntarnos. Y que para esto estamos, ¿vale? Pues muy bien. La semana que viene hablamos sobre responsabilidad. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y ha sido un placer también el teneros aquí y a los nuevos, pues nada, bienvenidos y esperamos seguir viendo en lo sucesivo. Por mi parte así será. Muchísimas gracias a vosotros. Cristina, es que te acabo de leer, ¿vale? No te preocupes, que vamos a hablar la semana que viene de eso. O sea, que no falte. Un placer. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias. Bueno, fue un placer haber estado en la charla y nos vemos la semana que viene. Gracias, Juan. Venga, hasta luego, buenas noches.